cielo por buscarme a mí. No miraste el riesgo, solo pensaste en mí. En el valle oscuro escuché tu voz y corriste a mí con compasión. Dejaste las 99 por amor, viniste a sanar mi corazón. No soy digno, pero tú me rescataste. Mi buen pastor, nunca fallaste. Dejando las 99 por uno que se perdió. Ese amor no lo comprendo, pero sé que me alcanzó. Tú dejaste el cielo por buscarme a mí. No miraste el riesgo, solo pensaste en mí. En el valle oscuro escuché tu voz y corriste a mí con compasión. Dejaste las 99 por amor, viniste a sanar mi corazón. No soy digno, pero tú me rescataste. Mi buen pastor, nunca fallaste. Dejando las 99 por uno que se perdió. Ese amor no lo comprendo, pero sé que me alcanzó. Dejando las 99 por uno que se perdió. Ese amor no lo comprendo, pero sé que me alcanzó, que me alcanzó. Que me alcanzó. Que me alcanzó. Hola, querida audiencia de Dejando la 99 y vamos por vos. Hoy tengo un nuevo invitado para presentarles, es mi amigo Kevin Benjamín López desde la provincia de Misiones. ¿Cómo estás, Benja? ¿Cómo estás, Fer? Kevin, Amigazo. Kevin. ¿Todo bien? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. La Primera verdad, vez te traje nomás, pero bueno. Lo dice que lo importante se deja robar también y bueno, por eso le dije que se deje robar un poquito y que venga. ¿Cómo andas, Kevin? No, la verdad, en primer lugar, gracias por la invitación. La Dios, verdad, Dios. un privilegio estar en este momento. Así que, bueno, bien, gracias a Dios. Un día tranquilo. O sea, el clima también acompañó. Gracias, así que, sí, el clima que es tremendo. está. Somos del norte nosotros. Así que sí, padezco mucho el frío, entonces hoy fue mi día. Sí, ¿y sos cristiano, no? ¿Qué? Sí, soy cristiano, Ah, mirá. me congrego, ¿Qué me así puedes que contar de tu vida? Porque nosotros en realidad nos conocimos acá en Buenos Aires y en el año 2022. 22, Sí, sí, sí. 22. A ver, ¿cómo fue que viniste acá? Contame un poco, ¿cómo que viniste a Buenos Aires primero? No, venir a Buenos Aires fue una decisión de último momento, estando en Misiones, ¿no? Por ejemplo, te cuento, o sea, en base, estaba pasando por un proceso que decía, Señor, ¿a dónde me querés mandar? ¿Dónde me querés llevar? Yo solamente te digo heme aquí porque la vida que uno padecía en ese momento Claro. en Misiones me llevó a estar en un ámbito de ansiedad, decir, ¿qué hago de mi vida? O ¿Qué sea, no hago? estaba programado. Claro, no estaba venir. programado venir a Buenos Aires. Contame Sí, qué siempre, pasó. siempre tuve el sentir de querer venir antes de que pase esos 3 años antes, pero dije, no, listo, ya después pasó esos 3 años y dije, listo, ya me quedo acá, en Misión. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 25 años, Mirá. en ese momento, cuando vine a Buenos Aires, tenía 22 años más o menos, y antes de esos 22 años, a los 19 años, quería venir para Buenos Aires. Pero bueno, no fue el tiempo de Dios, fue ese momento donde tomé la decisión de decir, Señor, me voy donde sea porque veo acá no hay crecimiento. Ahí En Misiones, en mis pagos. ¿Cómo es Entonces, el pago tuyo? y es una provincia muy vulnerable, donde hay mucha necesidad. Contanos, ¿de dónde venís? Vengo de Misiones, Jardín América lo digo porque se encuentra en el mapa, pero en realidad vengo de un pueblito que se llama Hipólito Yrigoyen, que no está registrado en el mapa. Pero Pará, yo vengo de Samú, Chaco, para todos los que me conocen. pero de un pueblito muy más adentro. Ujú. Y bueno, el pueblito en sí es un pueblo donde se padece de mucha necesidad. Y de ese pueblo, bueno, vengo y mi sentir siempre fue y está en que hay una salida. En que es peor uno siendo cristiano, Ujú. yendo en busca de Cristo, sabiendo que hay una salida.
Y siempre mi sentir Lo que fue... estoy viendo entonces, vos conociste ya a Cristo allá en tu pueblo. Sí, yo vengo No de acá. nacimiento, Ajá. yo ya soy cristiano de nacimiento. Mira. Mis padres se dedican al evangelio, se dedican en el pastoreo. ¿Tus papás son Mis pastores? padres son pastores, Mira. así que sí, un privilegio también de tenerlos a ellos, es algo hermoso. Saludo para todos los papis allá en Saludo, Misiones. papi. Mis padres sí. Y ellos siempre me inculcaron que por más que la necesidad humana haya mucho o el sistema, pero que en Cristo siempre encontraríamos la solución y encontraríamos la mejor riqueza. Estando en un pueblo Qué donde... privilegio. Sí. Así que... Mis padres re paganos y los tuyos pa. No, es No. envidia santa, chicos. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? ¿Tener los dedos para contar? Ah, mira, Somos- los provincianos ahí. Somos 11, 6 chicas, 5 varones. 11 Y mis padres. hermanos. Así que si te falta dedos, te El presto pueblo mío. era bastante ahí Sí, soñador, aventurero. Sí, era reproducirse. ¿Y vos en qué de todos los hermanos cuáles sos? El séptimo, creo que el séptimo, sexto, séptimo, por ahí estoy. Soy el más chico de los varones. Así que Ay, sí, el más chico de los varones. Tengo, o sea, de los 5 hermanos hombres, soy el más chico. El más chico. Pero ¿cuándo? Porque creciste, hiciste secundaria, primaria, todo, pero ¿cuándo dijiste, wow, Jesús? Sí, bueno, ahora con ese tema, como dije, vengo de una familia cristiana, pero siempre sabía que, viste, cuando te dan un concepto de Dios, cuando te dan un concepto de decir, esta es la solución, pero todavía vos no lo tenés adentro, todavía vos Claro, no lo a sentís. todos nos pasó, ¿no? Que vos decís, bueno, lo hago por mis padres, lo hago por ellos, porque ellos O me por enseñaron respeto eso, también, por claro. respeto. Sabía, yo siempre igual supe y sentí que esa era la solución, es el camino, y es la verdad y la vida, ¿no? Ujú. Pero nunca viví a mi Dios. Siempre viví al Dios, como decir, de mis padres, a lo que ellos me inculcaron. y Dios a no la es un Dios experiencia. prestado, ¿no? Claro, Eh. siempre viví a las experiencias de ellos que tuvieron con Dios, a lo que ellos vivieron con Dios. ¿Tus hermanos también? Mis hermanos también, Ajá. lo mismo. Hasta que cuando yo, por ejemplo, a los 17 años, 18, bueno, seguía con ese concepto de decir, bueno, voy a la iglesia por mis padres. Me encantaba igual ir, me encantaba ver a mis padres predicar. O sea, fuiste creciendo en Fui eso. creciendo en eso hasta que yo un día tomé la decisión de sí, antes de venir, que yo ya no quería vivir bajo, como decir, el concepto del Dios de mis padres, sino que quería conocer a mi Dios, al Dios que... Che, porque si fuiste hijo de pastor también eran como el hijo de... Bueno, pasaba eso en la misma... Pero el ¿cómo mismo fue en tu pueblo. secundario o algo así? Bueno, mi secundaria, muchos se burlaban, se reían, porque muchos, por ejemplo, de niño típico que le preguntan, ¿qué querés ser de grande? Ujú. Y muchos dicen policía, muchos dicen, qué sé yo, bombero, tiran sus ideas. Ujú. Y yo siempre dije, quiero seguir a Cristo, quiero servir a Cristo, quiero ser pastor, o sea, todo lo que era la Padre. parte de la iglesia, ¿no? Y muchos se reían, se burlaban y me decían, ¿qué es eso? En no? un pueblo todo un tema, hermano, Y por ese mismo motivo. Entonces venía la burla. Venía la burla de decir, ¿quién sos vos? Y mira, encima peor, vos sos chiquitito, me decían. Vos esto. Y otra también, seguro que en todo pueblo hay fiesta, boliche, toda esa onda. ¿No te diste tu permitido por ahí también? Sí, me di en un momento mis permitidos. ¿Pero por nunca eso, estuviste alejado, siempre estuviste ahí comprometido o te alejaste un tiempo? Sí, me alejé un tiempo. O sea, que ponerle más o menos 1 año y medio, 2 años. Como ¿Qué que... edad? Y a los 19, 20 más o menos. Epa, medio hace poco. Sí. Ah. Así que... es Antes de venir a Buenos Antes de Aires. venir a Buenos Aires, que vine a los 22. Ujú. Y ahí venía mi proceso con Dios, porque cuando tomé la iniciativa, a los 18 años, decirle que quería conocer a mi Dios, que Ujú. quería que ese Dios que tanto me hablaban, ya yo no lo tenga como un concepto, sino que se haga real en mi vida y en mi corazón. Veo Empezó el proceso. que entonces pasó algo entonces ahí. Sí, tuve unos momentos de depresión,
momentos de sobrepensar en el futuro, momentos donde vos empezás a ver a tu pueblo que como que yo me iba en la misma dirección que todos. Y siempre mi pensar fue decir, hay algo más allá que esto, que estar en la misma, que es crecer, reproducirse y Pero morirse, ¿no? fue solamente, por lo que percibo, ¿no? No solamente el estado económico, sino también gente que te hirió, que aparte también te discriminó, todo eso como se hizo toda una Claro, fortaleza y no. yo hoy en día, pensando en la actualidad y en lo que Dios hizo en mi vida, justo vengo meditando mucho y hablando con la gente que me encuentro, Ujú. me hablan de este tema. Y ahí me lleva a eso, de decir, claro, ya sé lo que está pasando. Que era muy atacado en lo emocional, en lo sentimental, en el pensamiento. Me creía mucho lo que me decían. Y ahí es donde tomé la iniciativa de decir, quiero esa identidad que tanto me hablan. Quiero a ese Dios que tanto me hablan. Si me dicen que sos el camino, si sos la verdad, si sos la vida, quiero tener esa Fuiste muy identidad. vulnerable vos en tu adolescencia. Como que también como que sin darte cuenta permitías mucho. Claro, El qué porque dirán. sí, me dejaba guiar, porque Mm, quería satisfacer más la necesidad del resto que lo mío. Me mira, pensaba más, por ejemplo, en la persona de al lado antes que el mío. Por ¿te gustó ejemplo, ayudar de me chiquitito? encantaba, experiencias tengo de que era siempre el que primero levantaba la mano para ayudar. Y en la Mira. escuela, por ejemplo, me pasaba con el preceptor, por ejemplo, Ajá. decía, no, el baño está... Y yo sé que había porteras y eso, y lo primero que hacía era, ¿puedo yo ir a limpiar? Mira. Pero porque me nacía, porque siempre me gustó servir al Y ahí resto. seguro el chupa media Bueno, este. sí, empezó la Ah, típica frase chupa media. sí, sí, sí. Pero Chupa sí, media, hijo de pastor. Este el último hijo incluso en las de... iglesias pasaba lo mismo. Ah, ¿en la iglesia también? Sí, que me Contame esa encantaba, parte, a bueno, que ver. me encantaba ir a lavar el baño, a mí me encantaba ir a limpiar el templo, porque como que la mayoría esquiva esa parte de ir a hacer Pero limpieza. yo pensé que los pecadores estaban fuera de la iglesia. No, No, claro. en realidad yo creo que el que reconoce que es pecador va a la iglesia para buscar herramientas para sanar todas esas Buen heridas, dato. porque me pasó a mí. Yo también, mirá, me veía en un estatus decir, soy el hijo del pastor. Ujú. Y a mí no me gustaba que me vean como el hijo del pastor. ¿Por qué? Porque si me veían como el hijo del pastor es, entre comillas, nunca le pasa nada. Y cuando yo sabía que sí pasaba un montón de cosas. Entonces yo decía a mis amigos, incluso ahí dentro de Claro. la iglesia, les Ah, ¿tuviste decía, amigos? sí, tuve amigos, tuve compañeros, o sea, a la misma gente que uno le predicaba para que venga, Claro. o le acompañaba y siempre decía, no, pero digo, soy Kevin, llámame Kevin, soy tu amigo, no soy hijo de pastor. O ¿No te sea, pasó también, porque conozco muchos casos, ¿no? De hijos de pastores de que no le diga nada porque es el hijo de... Y vos decías, hey, soy Kevin, quiero que me conozcan. sí, sí, Como pasó. una etiqueta. Bueno, pasó esa etiqueta que eso me llevó a también alejarme de las cosas de Dios en un tiempo. Y Por las después... etiquetas. Porque contándote mi experiencia, abriéndote Ujú. mi corazón, ¿no? Siempre decían, no porque el hijo del pastor, o mirá el hijo del pastor hace eso, mirá el hijo del pastor dijo Ah, esto, mira. mirá el hijo del pastor. Y eso llegó un momento que te cargaba, como que uno no podía mostrar su vulnerabilidad, cómo se sentía, que uno no podía mostrar lo que le pasaba por dentro o lo que quería hablar porque supuestamente tenía que estar bien por ser el hijo del pastor. La etiqueta que la mayoría pone. Y entonces eso me llevó a decir, si voy a seguir viviendo esta vida, como decir, esta religiosidad Ujú. de no poder ser yo, ya basta, ya no quiero ser ese hijo de pastor que está todo bien, no. Quiero mostrar cómo me siento porque yo sabía y reconocía que necesitaba ayuda. ¿Cómo estaba tu sintonía con Papá Dios ahí? ¿Y tu sintonía con tus hermanos?
Sí, yo tengo mi familia, lo ¿Tenías lindo. donde vos ahí tipo abrazarte o alguien? Claro, bueno, lo lindo y lo hermoso de la gracia que da Dios, de la que es la familia, Ujú. fuimos muy unidos siempre. Mira. Quizás cada uno tiene diferente edad y tuvo diferente experiencia, Proceso. procesos con Dios, diferente vínculo de amistad incluso, porque Ujú. mis amigos no eran los amigos de mis hermanos, de mi hermana, Claro. todos eran individuales en esa área, pero en la hora de estar para el hermano, éramos muy unidos. Incluso mis padres, me recuerdo patente, nos metía a una mesa, almuerzo, cena, lo que sea, y ahí hablamos de la vida, cómo Qué iba. lindo. Y éramos 11, o sea, imagínate una mesa No, de porque como 13 sos personas. el más chico, veo como que no sos de eso que dice, ay, yo quiero ser como mi papá o quiero ser como el hermano mayor. ¿No te pasó eso? Sí, bueno, yo tengo a mi hermano mayor que Eh. siempre lo admiré, pero lo admiré muchísimo, que también a mi papá. Mi papá, por ejemplo, me iba a la iglesia y me encantaba sentarme enfrente para escucharle predicar, Mira. porque me ministraba un montón. Siempre, incluso hoy en día, ya siendo más consciente, ¿no? Sí, siendo consciente en lo que es Jesús en nuestra vida, Amén. eh, es un ejemplo de hombre. Y lo tengo a mi papá, ¿no? Ujú. Pero sé que no es él, sino que es a quien le lleva adentro, ¿no? Y entonces eso es lo que yo encontré cuando encontré a mi propio Dios, no al Dios que le usó a él, al Dios que le... O sea, pasaste, ¿no? Un Sí. poquito el tema de que como lo idolatraste un poco a tu papi. Claro. Ah, Entonces llegó un momento que... Y hacía a mi hermano lo mismo, pero después, como todos tenemos una vida que nos terminamos yendo a la vida pecaminosa, como decir, ¿no? Las cosas que él a veces hacía, yo decía, ah, si él lo hace, está bien. Y quizás estaba mal. Hoy en día yo Claro. sabía que estaba mal. nos Y, pasa a veces eh, que la relación es personal. sí, Yo y no lo sabía, por ejemplo. la relación es muy personal. ¿Y qué te ha pasado como para que... No es que te descuidaste, pero dijiste, che, esto no va así. Es como que te empezó a gustar el mundo. Sí, me empezó a gustar el mundo porque veía que a mi entorno de amigos, de vínculos, ¿no? Ujú. Sean en la secundaria, sean Los compañeros de los vida compañeros de que uno vida. se va haciendo. Le iba bien. Le iba bien porque, qué sé yo, no tenían para salir, porque vivían de joda, porque decían, no, esto es la vida. Y yo viendo que estaba encerrado en casa por seguir, porque ahí entendí que yo seguía una religión, no una relación con papá, por ser con mi mentalidad religiosa, decir, no, esto es el camino, esto, y estructurarme a eso, creía que era aburrido. ¿Entendés? Cuando hoy en día yo entiendo que en realidad es la mejor vida que uno puede tener y es la más feliz y es Te entró la pregunta, ¿no? Ahí en tu adolescencia, ¿no? Es como, uy, me siento una medio monjita y una medio monje ahí en casa, Sí. nomás, y todo, mira, se divierten ahí. Y ahí llega, o sea, más de los comentarios un poco a veces de la familia, que hay, en toda familia hay el ser cotidiano, ¿no? Claro. Convivencia, la tolerancia, todo eso. Y cuando llegaron esas palabras a vos, y también que dijiste que sufriste discriminación por el Evangelio, en tu casa y también dentro del secundario, todo eso, ¿no? Es como, vamos, ¿qué onda por allá? Bueno, ahí voy a eso, que cuando venía ya teniendo la postura de decir, cuando yo teniendo la postura de ser hijo de pastor, hijo de, Ujú. no podía lanzar lo que me pasaba por querer mostrar esa postura, llega un momento que la carga se hace tan pesada que cuando la lanzás y cuando empezás a soltar, es como que se tira por todos lados, no tiene una dirección. Entonces El eso me enemigo llevó... dice, vení, tranquilo. Claro, Vení, entonces yo dije, te listo, entiendo". estos amigos me entienden, yo decía. Mira, Y me decían, vení, dale, salí, vas a ver que te vas a despejar, vení, que vamos a bailar, vamos a hacer esto te va a ayudar. Y vi que me ¿eso fue hacía a qué bien. edad fue eso? Eso fue a los 17, 18 años, entre esa edad fue. Ujú. Entonces yo decía, claro, me sentía bien momentáneamente, pero volví a mi casa y era más carga, era más pensamiento, era más discriminación conmigo mismo, o sea, me creía en las Ya voces. estabas bautizado, ¿vos, no? Sí, ya estaba bautizado. Ya. Uh. Sí, pero porque yo sé que hoy en día
viendo esas experiencias, fue cuando yo decidí dar ese paso de fe, como decir, Ujú. y decir, quiero conocer a mi Dios. Y muchos por ahí, para mi punto de vista, entienden que tomar ese paso de fe es que todo va a cambiar y va a ser así, color de rosa. Ah. Y ese O paso sea, de vos fe querías debería- caminar como un verdadero evangelio, decías vos. Claro, y porque yo quería hacer realmente la voluntad correcta que era de Dios, no la que era el pantallazo para mostrar algo, sino que quería que comience primero en mi interior, que comience en mis pensamientos, en mi corazón, porque me tomé, cuando me bautizo, la palabra que siempre me marcó fue el de Jeremías 33:3, que decía, clama a mí, ¿Y yo? te responderé. ¡Wow! Fue algo grandioso porque empecé yo a clamarle con eso. Decirle, bueno, manifestate en mi vida. No quiero seguir la vida que vivo el día a día, porque sé que hay algo más allá. Pero si vos no te manifestás en mi vida, para que yo pueda ver esas cosas que vos me está diciendo ocultas, esas cosas de bendición, esas cosas que va a cambiar mi destino, yo no puedo seguir con mi humanidad. Porque mi humanidad... Percibo, ¿no? En tus ojos, ¿no? Que una madre que oraba por su hija. No, mi madre, si vamos a entrar a ese... Bueno, por todos los hijos, ¿no? Sí, Pero pero una intercesora que no paraba. Por ejemplo, en tiempos de pérdida, como decir, humana, Ujú. que estaba, ella se arrodillaba en nuestras camas, oraba, clamaba, madrugadas muchas veces haciéndome el dormido, poniendo su mano qué por tremendo, nuestra frente, chabón. orando, hasta el día de hoy lo Qué hace, yo sé que lo hace. privilegio. Entonces sé que... Y un día ella dice, un día mis padres en realidad en una mesa nos dicen, Pero ellos sabían que vos estabas en el mundo, que salías por ahí de joda todo. sí, yo creo que sí, sabían porque Todos los lo padres ocultaban, saben, pero... no es que... Pero algo que destaco de ellos como padres, porque también yo me adapté mucho a mucha familia, ¿no? Y por ahí... Y en un pueblo todos se conocen. Sí, por eso se Ajá. conocen. Y por ahí el padre son muy estrictos, ¿no? Si no hace esto, no es esto. Y ellos, algo que destaqué acorde a familias, Ujú. es que nunca nos obligaron a las cosas. Ellos solo decían, lo único, nuestra responsabilidad es enseñarle lo bueno y lo malo, porque Dios después nos va a demandar a nosotros. Ustedes saben lo que es esto bueno, lo que es esto malo, y nosotros como pastores, y ni siquiera como pastores, como padres, Eso es tenemos bueno. que inculcarlo esto. Pero tampoco le vamos a obligar, porque ustedes ya son grandes, saben lo que está bien y lo que está mal. Y ustedes saben que hay consecuencias si hacen lo bueno y si hay consecuencias si Cuánta hacen lo malo. sabiduría, ¿no? 11 hermanos y es como que no le dijeron así, es hace esto, ¿no? Sentido de que le dan el permiso, sentido de esto, pero una enseñanza breve acorde a su edad, porque son toda una edad, tienen cada uno Claro, diferente. todos diferentes edades. Pero, ¿cuál fue tu como quiebre del Señor? Te necesito y que lloraste ahí. Porque para tener como un encuentro con Dios, todo tiene un quiebre. Sí, no, tiene un quiebre donde yo ya... ¿Fue ahí en Misiones o acá en...? No, fue en Misiones, Ajá. pero terminó la obra acá en Buenos Acá en Buenos Aires. Aires. O sea, la obra sigue, ¿no? Claro, Pero siempre. cuando empezó ese cambio, empezó en una decisión de Misiones, de salir de ahí. ¿Por qué? Porque, ¿Qué situación te llevó a eso? bueno, la situación que me llevó a eso fue ya cansado de vivir el entorno de siempre. Del que te conoce, sabe todo. O sea, porque como es un pueblo chico, y si vos hacer algo diferente a ese entorno, es como que estás mal. Salir de tu zona de confort está mal. Entonces la única forma de salir de mi zona de confort para que no me siga afectando las emociones, los sentimientos, o que me esté en un estirón de voy para acá, voy para allá, tomé la decisión de decir, prefiero que se enojen, que ahí voy a ver, como decir, las verdaderas amistades que van a estar o no, antes que perder mi vida. O sea, vos orabas por un cambio, ¿no? Yo oraba por un cambio. Pero como que tu papá querían que vos sigas ahí o algo así. No, ellos siempre nos inculcaron que vayamos por nuestros sueños. Ah, bien. Que vayamos por aquellos que no hace bien, pero que lo mejor siempre nos va a salir con Jesús.
con Dios, ¿no? Ellos siempre nos inculcaron eso. Eso no, ninguno de mis hermanos ni nosotros no podemos. Le pasa mucho, ¿no? Veo muchos casos también de gente que se suicida y esas cosas, ¿no? Pero también cuando uno está harto de lo mismo o también no tiene tolerancia y que siempre que te apuntan y ahí viene también la vocecita del, "Ey, nadie te quiere, Sí. no la haces nadie te va a recordar, tranquilo. Tomá esta ahí en las drogas, montones de tipos de adicciones, ¿no? O date el permitido también, vos lo mereces. Y todo eso creo que lo cargaste, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Porque si Y hubo un quebrantamiento hay de todo un poco, toda una acumulación ahí. claro, por eso es algo que decía al principio, que no es que todo va a ser un cambio de color de rosas, ¿no? Ujú. Sino que es un proceso de cambio, de transformación, porque nosotros tomamos una decisión y acorde a esa decisión es un paso a transformación. No es que tomo esa decisión y va a cambiar todo de una, no, es un paso de transformación constante y de perseverancia. Hay que entender mucho eso también. Hoy en día lo entiendo de esa manera, que es un cambio de perseverancia, de perseverar en el proceso, no quedarse como decir, en el desierto, porque si no te consume. Pero en el medio del desierto, de lo que vas pasando, no perder la vista hacia dónde vas. Hablando de este tiempo ando como este papá Dios me está hablando sobre mucho de la identidad como persona, ¿no? Sí. Vos sabías y todos tus papi también y tus hermanos, ¿no? Que son hijos. Y todos somos hijos, todos los que nos están viendo somos hijos, por eso es el lema dejando la 29 y vamos por vos, porque muchas personas son ovejas solamente que están descarriadas, otra persona por cultura conoce a Dios, pero no sabe quién es Dios. Por eso le comentaba hoy a mi amigo que también me ha pasado, ¿no? Que yo me abría con mi familia, se burlaban de mí y todo, ¿no? O gente de la secundaria, pero la relación es personal y la salvación también. Pero hablando de tu proceso, ¿no? Y de tu recaída, caída y volumen 2 volumen 3 y todo eso, el quebrantamiento de Dios es una sola vez y luego uno decide permanecer. Pero, ¿cuántos meses dijiste vos, pensaste y oraste y listo, me siento perdonado y quiero ir a Buenos Aires? ¿Cuánto llevó eso? No, eso llevó más o menos, pensando bien así, 6 meses, 8 meses creo. No, no lo tengo bien calculado porque nunca Ujú, me fui a ver cuánto, claro. pero lo que sí que Pero mucho tiempo que estuve viendo, ¿no? Que me dijiste, estuviste como, así como, lluvia de llorar y llorar y bueno, eso, nunca... eso por ahí sí te digo, fueron años. Ahí acorde a eso te digo, ¡Wow! fueron años porque me acuerdo experiencias desde mi niñez, experiencias desde que era chiquito, Ujú. eh, por la vulnerabilidad que uno pasaba, y éramos una cantidad. Yo llegué a vivir más o menos 1 año, 2 años con unos de mis tíos, de mis tías, que Ujú, los amo un montón también, fueron como mis segundos padres, ¿no? ujú. Eh, Ellos me criaron, pero porque mi mamá en ese momento no podía, porque por circunstancias de la vida, ¡Apa! ¿no? Y de chiquito, yo me acuerdo de chiquito eso, y desde ahí ya empiezan mis emociones atacando, o sea, ya Activas. activas. ¿Por qué? Porque cuando iba con mis padres, pasaba el momento, pero ya le extrañaba a mis tíos. Iba con mis tíos, pasaba con mis tíos y le extrañaba a mis padres. Y así era Es fuerte eso, ¿no? Claro, desde ahí yo sé que empezó a atacar mis emociones, mis sentimientos. Y, La y- típica sapo de otro pozo. claro, Mira. y no les culpo ni a mis tíos, ni siquiera a mis No, no, padres, no. ¿no? Es lo que ellos me dieron y tengo el privilegio. Lo único que yo siempre digo, tengo el privilegio de que en esos tiempos no me lo dejaron, sino que yo sabía que ellos no lo hacían porque si lo hacían por amor. Y van a dejar cualquier cosa para que uno avance. Entonces eso me llevó desde chiquito, sí, por eso te digo, yo sé que de chiquito venía esto. Pero te diste manija mucho acá, ¿no? Sí, me di mucha manija en la mente. A veces las circunstancias sí te da manija, pero a veces uno mismo, al creerse eso, se hace uno manija también. Eso también hay que saber Claro. dimensionar, ¿no? Que acorde
viene todo acorde a lo que vos pensás y te crees. Es lo mismo que yo Pero siempre decía. no tenías vos a quién recurrir. Claro, no tenía a quién recurrir. Porque es lo que veo, ¿no? Tu papá también traía comida a la casa, era pastor, escuchaba otras Sí. ovejas. Bueno, Y mis el padres tiempo. salían un montón a predicar el evangelio, a atender mucha gente. Entonces, el privilegio que también que teníamos es que nuestros hermanos mayores se hicieron cargo en esos tiempos cuando ellos no estaban. Hasta que un ¿Quién te día sí, acompañaba en la escuela, Kevin? mi hermano mayor me acompañaba. Mira. Mis padres también, ¿no? En sus tiempos. Después uno solo también ya cuando empieza a Te iba hacerse solo. responsable de las Ujú. cosas, de saber que, que las cosas hay que hacerse cargo, ¿no? Hay que priorizar y decir, Como listo, empezaste a madurar ahí claro, a un poco. madurar y decir, bueno, listo, yo lo hago, yo puedo seguir solo, puedo ir, ya me mostraron el camino, bueno, voy. Era así, la secundaria lo mismo, la primaria lo mismo, pero yo sé que todas estas cosas que uno pasa en la vida es para llegar al propósito de lo que Dios tiene. Y es donde Dios también te va a usar. Pero ahora vos que le decís a mí también, ¿no? Que como que Dios permite que vos te vayas a una joda para conocerlo a Él, o Él permite de tu error que lo sigas buscando a Él. No, por ahí dice la palabra que somos libre albedrío. Ajá. Eso hay que tener en cuenta, que Dios tampoco no es atrevido, dice. Que Él no va a entrar a decirte, no, no puedes hacer eso. Porque no es atrevido. Depende cuando nosotros le abramos nuestro corazón y nuestra mente para que Él tome seguimiento de nuestras vidas. Es para un Dios que Él tan tome- caballero. Es tan caballeroso, ¿no? Por eso es tan honesto, tan digno, ¿no? Pero para mí hay dos fuentes acá, de que el primero, el libre albedrío, que voy a decir, ya me voy, lo hago. Ese yo sé que tenía una de las partes sabiendo que estaba mal. Pero también, O sea, después... fuiste como mínimo consciente de que tuviste tu permitido, ¿no? En tu Claro. adolescencia, fuiste de joda o por ahí, ¿no? Pero no, porque uno no dice, no pasa nada, pero no profundizaste la consecuencia que iba a No, pasar. no, eso Como no. a toda persona le pasa eso. Sí, por eso digo que nosotros, por eso te decía ya al principio que mis padres nos enseñaron lo bueno y lo malo. Ujú. Ellos ya nos dieron el camino. Mira, si te va por este camino va a pasar esto. No te estoy diciendo que te estoy atajando, sino que si queréis por ese camino, sabés con lo que te vas a encontrar. No es que te estoy avisando. Justo lo dice la palabra que siempre por ahí, en cada podcast que estamos haciendo, ¿no? Que es, todo me es lícito, no todo me conviene. Claro. Yo de que conocí, ese principio, ¿no? Yo dije, wow, chabón, tengo que pensar doblemente ahora. Y cuando dije doblemente, ¿por qué dije doblemente? Claro, ahora Cristo es el dueño de mi vida y Él se entregó todo por mí y está escrito mi nombre en el libro de la vida. Mi cuerpo, mi vida ya no me pertenece. A vos que me estás escuchando ahí, que me estás viendo, ¿no? Nuestra vida ya no es nuestra, ya te digo, ¿ya? Y también te desafiamos a aquellos que nos están viendo y dicen, sí, me hablaron de Dios, y que Jesús, y que la religión, que lo evangélico, y yo era uno de esos. Me reía, blasfemaba contra lo evangélico y todo, pero mira, la iglesia está llena de pecadores, pero nosotros nos vamos a la iglesia para entre nosotros tomar un mate, no, ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Y también llorar con aquel que llora, tener misericordia, compasión, pero sobre todo escuchar, como en este caso estamos escuchando el testimonio de mi amigo acá, porque escuchando a otra persona, mira, yo aprendo de esa persona y lo que le pasó a esa persona, capaz que me pasó a mí, o también no hace falta que me pase si no me prevengo. Claro, ahí justo tocaste un punto muy, muy importante. Por ahí muchos, como decir, buscan su testimonio, ¿no? Ajá. Decir, no, me tiene que pasar algo para que después yo pueda contar y lo que Dios hizo, ¿no? Y a mí me pasaba, yo siempre digo, yo soy el que pelea mucho con Dios. el que le quiere Jacob. torcer la mano sabiendo que no voy a ganar, ¿no? ¿Eh? Pero porque a mí me pasaba eso, que yo también hacía eso por querer buscar mis testimonios también, para demostrar de dónde Dios también me sacó. Y a veces eso está mal. ¡Fa! Mirá, te cuento, ¿por qué? Y hoy en día
Quería pasar por una cosita de Claro, como diciendo... que... No, soy un hijo de pastor, pero pasé por esto. Claro, pero después entendí cuando tomé la iniciativa, y ahí es donde digo que yo soy una gracia de Dios. O sea, somos una gracia de papá. Amén. Porque Dios tiene tanta misericordia a nosotros y tanta gracia que a veces dice, hijo, yo sé por qué camino estás yendo, pero te doy una nueva oportunidad, te abro las ¿No te puertas. das cuenta que conmigo no sos nada? Claro, te tira esa. Y bueno, y ahí es donde a veces uno quiere buscar testimonio y yo digo, hay diferentes formas de tener, ya tan solo de que naciste sos un testimonio, Sí. en primer lugar, porque fuiste escogido. Del vientre de tu madre fuiste escogido. Dice para la palabra algo, de Dios. dice, del vientre de la madre, dice la palabra. Entonces ya somos un testimonio vivo. Dios nos quiere usar como herramientas para su reino. Claro. Y después está aquella persona que al escuchar las experiencias de otro, ya se ponen los límites y decir, no, este camino no lo tomo Amén. y voy por este camino bueno. No tengo a mí no me pasa nada en la vida. La verdad vivo chocho, tengo todo, pero decido este camino. Y yo realmente le aplaudo. Le digo, qué bueno que no tenés que ir por la experiencia. Qué bueno que no tenés que ir por ese camino. Claro. Porque te vas a chocar con un montón de cosas. Incluso nosotros somos responsables de retroceder el propósito de Dios. Me hacía acordar un poco también mi adolescencia cuando yo comencé el evangelio, ¿no? Que fue hace poco. Bueno, cuando un hombre sabio me dijo, lee la palabra. Pero yo no entiendo, no, tranquilo, léela, como un cuento. ¿Para qué? Me dijo un cuento, mi imaginación. Volaba. Que la guerra, que el otro le sacaba el cuello, que volaba así. Pero luego dice, instruya a niños de pequeño y de grande no se apartará. Y claro, la palabra se albergó acá en mi corazón. Y cuando yo leía todo, la palabra, todo proverbio específicamente en mi Te adolescencia. da con un palo, pero ver. Y wow, dije yo. O sea, sin darte cuenta, el hermoso Espíritu Santo que nos está visitando en este momento, él dice, por acá no, por acá sí. Yo decía, ¿de dónde viene esa voz? Decía, ¿qué onda? ¿Me estoy volviendo loco? Claro. Y después yo decía, pero es una fiesta buena cuando uno quiere salir, porque uno como adolescente no quiere experimentar la identidad, todo, y como a ver de dónde viene. O es River o es Boca, Racing, Vélez, bueno, todo un poco, ¿no? Una etiqueta. Claro. Una etiqueta. ¿Y qué pasó en vos? ¿Cuántos años anduviste dando vuelta ahí como el pueblo de Israel ahí? No, fueron 2 años más o menos. Ujú. 1 año y medio, 2 años que yo sabía que es como que dije, en realidad fue más una decisión mía de tomar para conocer ese ambiente. Una especie de hijo pródigo tenemos Claro. aquí. Pero ¿por qué? ¿Por qué tomé esa iniciativa? O sea, obvio, aparte que las cosas te llevan a eso, porque vos querés buscar satisfacción, porque querés buscar apegos, porque querés buscar quien te entienda. Eso también yo sé que me llevó a eso. Placeres. Ajá. Pero otra de las cosas también porque, como te dije, buscaba una parte, entre comillas, igual no tanto el porciento de buscar un testimonio. ¿Buscaste un tiempo aceptación? Claro, sí. De buscar aceptación de que, porque como soy una persona, me identifico una persona muy sociable, Ujú. a mí no me gustaba estar solo. Solo en cualquier, amigos, nada, no tenía ese tiempo de decir, yo por ejemplo, yo sabía que en casa iba a estar solo, ya agarraba el celular, lo que sea, ¿qué hacemos? Buscaba mi junta, no quería estar solo, ¿pero por qué? Mira. Pero porque al estar solo, sabía que se me venían esos bichitos, se me venían esos pensamientos, se me venían esas tribulaciones, se me venían esos pensamientos negativos, Mirá. que yo sabía que me iba a llevar a tomar decisiones malas. Sí. Entonces trataba de buscar siempre a alguien. Pero después, cuando empecé a buscar a Dios, siempre en mi cabeza decía, tómate mi tiempo, tómate tu tiempo a solas. Y tuve que enfrentar ese gigante. Tenía miedo, tenía terror, tenía muchas cosas. Pero algo que también le doy un consejo al público, ¿no? Ujú. Y a todo, que el miedo va a estar, el terror va a estar, el miedo a dar un paso va a estar, pero que aunque con miedo y todo, avancemos. Y siempre me gustó la historia de David y Goliat. Me acuerdo. Tremendo. Pero viste que, por ejemplo, la mayoría que conoce la historia es que David le vence a Goliat, ¿no? Pero me llamó mucho la atención
la parte de Goliat. Goliat era un gigante. Ujú. Goliat, en realidad, nadie se quería enfrentar a Goliat del pueblo de Israel, siendo pueblo de Dios. No se querían enfrentar al gigante, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Porque por 40 días le manipuló con pensamientos negativos. Le decía, ustedes no pueden, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son chiquititos, ustedes, ¿quién se anima a enfrentar a mí? Era como el gigante exagerado. No, pero así está el Dios de este mundo que es Satanás. El diablo también es mentiroso. Bueno, y eso me llamó mucho la atención durante muchos años, ¿no? De que en realidad... Pero vos estabas también un poco ahí. Claro, como porque que... yo me creía esas mentiras, a eso voy. Ah, ok. Porque yo me creía las mentiras de ese gigante. Entonces eso me hacía retroceder a no enfrentarle. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Y eras de orar o leer la palabra? Y era de o... orar, era de buscar, pero cuando tenía que enfrentar a estar solas, me achicaba. Mira. Me ponía, viste, como esos perritos, en la esquina. Y decía, no, yo tengo que enfrentarle, pero no me daba la valentía. Y eso me llama mucho la atención la historia de Mira. Goliat y de David, ¿no? ¿Por qué? Porque David, siendo un pequeño, un pastor de ovejas, que incluso encima Pero fue... no lo tenían en cuenta. Claro, una no lo tenían en cuenta. Otra, simplemente llevó la comida para sus hermanos que estaban en el ejército. Ajá. Pero cuando escuchó que alguien estaba manipulando al pueblo de Israel, cuando estaba hablando blasfemia sobre su Dios, él defendió a lo que creía. Yo creo que ahí David se puso en la postura de decir, no, ahí cuando le dice, vos venís con espadas y lanzas, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Me encantó eso, ¿por qué? Porque una espada no te da una victoria, una lanza no te da una victoria, pero sí toda la intimidad constantemente que vos tenés con el Espíritu Santo, con papá, lo que orás, lo que lees, lo tomás y decís, claro, si mi Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cualquier gigante va a caer Amén. por creerse. Y así como vos te puedes creer todas las mentiras del enemigo, también te puedes creer todo lo positivo y lo que Dios habla de vos y lo que vos sos en Cristo. Bueno, es buenísimo en realidad pero por lógica. Tenemos que creer, no que podés creer. Claro, tenemos un deber. Porque la palabra dice, sean santos porque yo soy santo. Buscad primeramente el reino de Dios y de los cielos y lo demás viene por añadidura. Es un mandamiento. Muchos le dicen, no, la iglesia está lleno de no es. Por eso digo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Me conviene estar del lado de la victoria, que Jesús ya pagó todo por nosotros. Por eso andar en las buenas obras de Papá Dios, ¿no? Es lo mejor que hay. Pero en este caso entonces, el quebrantamiento que hubo, dijiste, no sé por qué, pero tengo ganas de ir a Buenos Aires. Sí, tomé, encima te cuento esa parte de Buenos Aires, un día nomás, ni siquiera una semana, 3 días. Cobré justo, en ese tiempo tenía un trabajito, cobré justo y esa plata tenía 2 maneras de hacer. O seguir tirando donde siempre uno tira, o hacer algo. Decir, ¿qué hago? Algo más productivo. Entonces ahí le digo a mi papá, le digo, papi, me voy a Buenos Aires. Él me mira como diciendo, ¿y con qué te vas a ir? Le digo, cobré recién, le dije. No sé, Mira. yo en estos días agarro y pago. Y me voy. Y me dice, pero ¿cómo vas a estar allá? ¿Solo o con tus hermanos? No, ¿Alguien te ya esperaba? tenía hermanos acá, Ah, pero la decisión la tomé yo solo. O sea, hablé con mi papá porque algo que no tuve fue como tu hermano que te dijeron, che, venite para acá, todo. No, fue, o sea, sí, en un sentido, entre paréntesis, querían que vaya, pero por eso te dije hace 3 años antes, 2 Ok. años antes, o sea, el plan estaba, pero cuando yo tomé la iniciativa. Pero en ese momento tomé esa iniciativa. Para entrar donde trabajo hoy actualmente. ¿Dónde trabajas actualmente? Soy parte del ejército argentino y la Con fisioterapia. razón, la historia de David Goliat, mirá mi gente. Sí, sí. Qué Fue tremendo. una bendición. Y entonces fue algo de que yo tomé esa iniciativa y le dije me voy. Y con mi papá siempre tuve ¿Estás trabajando o estás estudiando? actualmente trabajando y estudiando. Actualmente. Mira. Así que actualmente. Bueno, por eso digo, rompí. Yo sé que Dios me dio la valentía, ¿no? La gracia de romper estructuras que había allá. Por Esquemas, ejemplo, había mucho claro, esquema por también. ejemplo, para estudiar allá en el pueblo donde yo vivía, casi nadie, muy poquitos. Eran los únicos valientes que se animaban a eso. Pero si vos estudiabas, se te burlaban, se te reía como... Por eso te decía, o nos tiramos todo al mismo pozo, Ujú.
o si sos diferente, sos el peor. Era así, pero porque también... Una etiqueta. Una etiqueta, exactamente. Como que, no, vos estás acá en este pueblo, vas a terminar de la misma manera. Sí, ahí tu Mucho papá que anda y negativo. tu mami es como, nada, no te vayas, o un poco, bueno. No, no, obvio, está el sentimiento de padres, ¿no? De que, Ujú. se me va mi hijo. Pero a la vez está sabiendo que el incentivo es decir, vas a ir a crecer. Vas a ir a crecer. Sabían que era el momento. Entonces, como mi mamá era alguien más de apañar, como decir, estar abajo de la pollera de tu madre, ¿no? Hasta que levantó la No, porque mano. sabíamos que después de 2021, bueno, o sea, ya se está apagando todas las luces. Yo vine acá en 2022 también y todavía tenía barbijo y toda esa onda, ¿no? Es como que Sí, el todavía. mundo entero estaba como que, a ver, Claro, me los primeros saco pasitos, los primeros los pasitos, ¿viste? primeros pasos. Saco, no el barbijo. Claro. Pero sí, y tomé esa iniciativa. Y vine a Buenos Aires y en el colectivo, mirá, en el colectivo subo, me pongo los auriculares y empiezo a escuchar una música. Ujú. Y es cosa que nunca pasa, muy poco, que la parte de Pero vos adelante del estuviste colectivo... como, te viniste porque oraste y todo, o pediste confirmación o, señor, yo me voy. Mira, por dos cosas te cuento eso, ¿Eh? la iniciativa. Una, porque dije, Señor, yo me voy a Buenos Aires porque sé que no vas a estar allá. Viste, el típico correr de donde está Dios. Y Dios está en todo. Y quería correr una de Dios como diciendo, acá ya no me querés usar, ya no querés más nada, me voy, otro. Y después la otra diciendo, buscar ese cambio. Y ahí en el colectivo donde pasó eso. Donde Mirá. en el medio del colectivo subo, quebrantado, subo en el colectivo, me siento, hicimos, qué sé yo, unos kilómetros. Yo estaba, Espíritu Santo. el colectivo estaba lleno, pero donde yo estaba, ponerle que 3 sillas de este lado y 3 sillas libre, yo solo estaba enfrente. Es como que Dios preparó el momento. Y empecé a llorar, pero de una Cachorrito, manera... cachorrito. Sí, es cachorrito. Empecé a llorar de una manera que nunca, o sea, no paraba las lágrimas. Y estaba solo. ¡Guau! Y ahí donde le digo a Dios, le digo, yo sé que vos querés hacer algo en mi vida. Pero si me vas a volver un religioso como muchos, prefiero seguir esta vida. Pero si me vas a llevar para el propósito de lo que vos querés hacer en mi vida, yo te digo, heme aquí. Como lo dijo Samuel, ¿no? Heme aquí. Le dije, yo te digo, heme aquí. Y en ese momento empezó a quebrantarme mi corazón de tal manera que toda esa angustia, esa tristeza, todo eso, lo que tenía en mis Estabas pensamientos... cargado entonces. Sí, todavía. por eso decía Como que vos querías escapar a tu manera. a mi manera, pero Dios tiene... Él hace a su manera, Él tiene el tiempo. Y De esa forma, obviamente hablamos al público, de esa forma no se sana, ¿no? Porque tenemos un Padre que todo lo ve, que todo lo sabe, y Él también siempre busca en nuestro corazón, y es como que Él nos entiende. sí, Y a veces nosotros no queremos que Él lo entienda, ese es el tema. sí, Pero a nuestra manera sabemos que somos un ser humano limitado, pero en la identidad de Él, Él no puede dejarnos quietos porque somos sus hijos. somos sus hijos. Y bueno, para seguir esto, bueno, tomé esa iniciativa. Y ahí donde acá? empezó. ¿Llegaste? Llegué a Buenos Aires. Bueno, llego a Buenos Aires y en el momento que llego era más o menos las 11 del mediodía. Y no sabía, honestamente, no sabía dónde quedarme. Yo llegué. ¿En Ya estoy en serio? Buenos Aires, dije. Tenía así De un contactos. pueblito y... Ey, hola. Hola, hola ciudad, hola. Y ahí, bueno, ponerle que era a las 11, Ajá. más o menos las 3, 4, 7 de la tarde creo que era. No me acuerdo bien. Pero ahí me llama uno de mis primos, Ajá. que estaba acá, y me dice, me comentaron que estás por acá, qué sé yo, venite para mi casa. Y yo tenía lo último, mira, 3.000 pesos, los últimos 3.000 Oh, pesos. provinciano. Sí. Y iba a tomar un taxi hasta el lugar. Ajá. Yo no sabía usar GPS, acá se usa mucho GPS, allá no. Y no sé cómo lo hice. Gloria a Dios. Allá la mayoría bueno, también yo vengo ahí al lado de la casa de la tía Pochi. Claro. allá En la esquina de... sí, O ¿dónde ahí- está el árbol ese ahí? Ajá. Sí, bueno, Ajá. esa era nuestra forma de comunicarnos. Bueno, y esta ¿Te persona... encontraste con tu primo? No, mira, te cuento esta experiencia antes de llegar allá. Ajá. Tomo el taxi y subo al taxi ya. Y le digo la dirección y él no me dice, yo no sabía el precio, nada. Y no sentí en subir en el taxi.
Le dije, me vas a disculpar, pero me tengo que bajar. Pero ya estamos por ahí, me dice. No, no me siento cómodo, le digo. Disculpame. Pero soy buena persona. Y era buena persona, pero ya mi sentir no estaba en eso. Bien. Y sabía que era el Espíritu Santo. Me bajo. Bajé todas mis cosas. Pobre, le hice bajar todo de vuelta. Se fue el taxi, qué sé Bendecimos yo. al taxi. Y ahí mi primo me dice, pero pedí Uber, me dice. Yo no sabía nada de Uber. Mira. Nada, no sabía nada de eso. ¿Sabe qué me...? Y en eso ¿Qué? pido el Uber. Digo, bueno, él me pidió mi dirección, todo donde yo estaba, para que él pedía. Y me dijo, bueno, ahí va a llegar, que sería un auto tal y tal, tal. Como me dijo, no era. Pero lo único que yo No estaba pensaste parado- ahí, mira, si me envían con la Claro. trafi blanca, me sacan los órganos. El típico, ¿no? Sí. No, y estoy parado hacia una esquina y se acerca un auto y baja la ventanilla, cosas que hoy en día actualmente los Uber no hacen, Ujú. porque yo me di cuenta, baja el hombre y me mira así, me escanea, parece. Y yo ya me dije, ups, ¿qué pasó acá? No, y me dice, ¿vos sos Kevin López? Sí, le digo yo. Y ya el tono de voz era, ya dije, este no es de acá. Y me dice, sí, soy yo. Le digo, yo soy el Uber, pero era de tal color, tal cosa. Le dije, no, no creo que sea vos. Le digo. Y me dice, ¿de dónde sos? Me dice, de Misiones. Me dice, yo también soy misionera, ya sabía. Dije, Pará. ¿para qué? El misionero ya socializó ya. Me dice, yo te llevo, me dice. Sí, yo soy Imagínate. el Uber. Vos te vas a Martel. El Uber manejando y te da un mate, ¿no? Faltaba el mate. Sí. No, y incluso, bueno, pasó eso de que el O sea, Uber te mayormente, subiste todo, ¿no? ahí va lo que sí, mayormente te hace subir atrás. Como era misionero, me dijo, venite adelante. No. Ya para socializar y hablar. O sea que la confianza misionera. ¿Quién fue papá? ¿Cómo te Fue papá. la bienvenida? Llegamos al lugar Gloria a Dios. y Qué bueno, tremendo. charlábamos en la vida. Llegamos al lugar y me dice, ¿cuánto es? Yo le digo. Me dijo 5 y yo tenía 3 nomás. Y yo le dije, bueno, como que yo tenía la plata. Me dice, pero pará, me dice. O sea, como que yo ya quería pagar Ajá. y me dice, no, pero como somos vecinos, me dice, te hago a 3.000 pesos nomás, me dice. Era lo que Mira. tenía. O Y sea, vos, los 3.000 yo que por tenía. fuera, yo por dentro. Claro, y yo, solo Dios. ¿Eh? Solo Dios, le di los 3.000 que tenía. Le dije, sí, gracias por la colaboración. Era 5, Ajá. le di 3, que me bajó el precio. Mira. Y fue solo Dios. Para mí fue solo Dios porque el miedo que tenía de tomarme a un auto que no conocía. Claro. Y la confianza que me dio a decir, como diciendo, te mando un provinciano más, un misionero más para que agarres confianza de poder subir al auto. Y otra para también que me baje el precio. Solo tenía 3.000 pesos. Salía 5, pero él solo tomó la iniciativa de Es la decir, te cobro gracia. 3. Y es la gracia. Por eso decía que somos ¿Y privilegiados de cómo ser fueron gracia. ahí, mira, que en tus primeros días más o menos ahí y todo tu primer año? Contanos un poco de lo que No, recuerdas. mucho proceso. Mira. Mucho Preguntas, proceso. ¿no? Sí, muchas preguntas, muchas dudas, aun cuando yo igual tomé por eso decía que no es de color de rosa las cosas, y dice la palabra que el evangelio no es para cobardes, sino para valientes, Ujú. y creo que ahí por eso me identificaba mucho con el rey David, de ser valiente y enfrentar con miedo y todo. Ahora, yo creyendo en- veo, ¿no? Como que acá tuviste un antes y un después, pero acá también hubo un antes y un después en Buenos Aires. Sí, un montonazo, bueno, cuando viajo de vuelta. Compartinos un poco. El antes y después viví mucha experiencia. El cambio de pensamientos también. Porque yo estando en Buenos Aires, eso también fue algo que, estando en Buenos Aires, viviendo en una ciudad que por ahí vos podés cambiar, vos podés decir, bueno, allá voy a progresar. Y hay gente que dice, no, al final me fui allá y no progresé. No. Pero empezaste a buscar Empecé trabajo, a buscar una trabajo, iglesia. Bueno, lo primero que yo quería es buscar iglesia. Porque ¿Ya, sentía ¿A dónde la iban tus necesidad. hermanos? No, yo no conocía ni siquiera, o sea, siempre conocimos en la iglesia donde estoy actualmente, por las músicas, eso, pero no sabía dónde quedaba. Hasta que un conocido de Misiones Ujú. supo también que yo estuve acá y me dijo, che, y venite a la iglesia. Mira. Y ahí me presentó a esta iglesia. No tu primo, no tu hermano. No, es un amigo que se crió en la iglesia de mis padres, que se crió Claro. y él había venido años ya anteriores y fue una gracia de Dios. Entonces él y me llevó y me gustó. y ¿Dónde, listo. dónde, tipo, qué mes del año 2022 empezó a agarrar color tu vida acá? Como empezó a verse un poco, che, me está gustando. No, fue en realidad al principio del año 2023 en realidad. Porque ese proceso de 2022, donde llegué a ponerle en ¿Vos julio, llegaste en julio más o menos, en frío,
Cosas Sí. que también me Chabón. llegué en un mal momento porque vengo del norte, pero bueno. ¿Y? Pero eso me enseñó, el frío también me enseñó un montón, que el proceso de Dios es así. Que a veces no queremos estar en el momento, pero Dios te pone para enseñarte. Bien. Y yo, por ejemplo, en eso tomo el invierno, el verano, las estaciones, ¿no? Que Ujú. son también como procesos de nuestra vida. Quizás es algo natural que Dios creó, pero es para enseñar también que hay tiempos para todo. Y justo yo caí en un Eclesiastés, ¿eh? julio frío, y dije, encima vengo y me encuentro con el frío acá, que peor que allá. O sea, ya empezaba a criticar, quejarte. a quejarme, y hasta que como diciendo, pero tengo que pasar julio igual. Y ahí es donde Dios empezó a obrar en mi vida. Pero me refiero a dónde paraste, pues tenés que dormir, trajiste No, todo. en la casa de mi primo, quedé en la casa de mi Ah, primo, porque ya me dio el lugar, y bueno, ahí Ujú. empecé a crecer, empecé a trabajar, a buscar trabajo. Ahí es donde empecé el ejército, donde empecé a... Ah, ¿ese año ya comenzaste? Sí, ese mismo año. Sí, Ya ¿qué estaba onda ahí? entrando. ¿Qué te anda? Mira este chiquitito Bueno, acá. me pasó una experiencia, testimonio corto, que cuando yo entro a la unidad donde me tocaba, Ujú. al destino, lo primero que me viene, me apunta un encargado, un suboficial, me dice, ¿vos sos Kevin López? ¿Te Yo, apunta? sí, me dice, ¿vos sos Kevin ¿Con López? un arma? No, con el dedo, me apunta así, ¿vos sos Ah, Kevin López? Me dice. Sí, le digo yo, ¿cómo me conoce? Ya te conocí de antemano, me dice. Y yo, bueno, no, quedé como diciendo, pero vos me- mandaste una no, carpeta o sí, algo. obvio, mandé la carpeta, pero cuando vos recién ingresás, recién te estás haciendo conocido, o sea, recién te Claro. van conociendo para decir, por ejemplo, a otros de mis compañeros que entraron conmigo, tenían la carpeta de decir, ¿quién es? Por ejemplo, Kevin López o otro nombre, Ajá, claro. y ahí recién veían la cara y decían, vos sos, bueno, vení Se conmigo. identificaban. Pero a mí ya ni siquiera miró, de una entró y me dijo, vos sos Kevin López. O sea, así. Tu carita. Sí, seguro. ¿Y vos? Y yo dije, sí, le digo, bueno, vos venís conmigo, el resto va con otro encargado. Y yo, bueno. Y este me dice eso, de que ya me conocía. Yo le dije, y ahí me tiró todos mis datos, vos sos de misiones, de esto, me tiró todos mis datos. Y yo, ups. Y me dice ¡Fua! esto, y me dice, me pagaron mucha plata para hacerte caer. Y yo le dije, pero ¿de dónde viene eso? No importa dónde viene eso. ¿Caer? O sea, para hacerme, se le usa mucho la palabra manija, para hacerme tropezar, para que yo pueda dejar el ejército, para que yo me dé la baja al ejército, para que no persevere, para que no. Es como presionarte, ¿no? Claro, Para como que para que renuncies. renuncie. Y bueno, y ahí se me vino a acordar esto de Hay los muchos miedos, casos de eso igual, ¿no? de los miedos, de los temores, Sí, porque sí, si sí. yo no lo enfrentaba, iba otra vez a achicarme. Por eso decía que Dios usa todo por un proceso de... No, pero me encanta como papá también te confrontó, te abrazó Sí, todo en ese colectivo, todo, pero después te probó. sí, me probó Se ve también. que algo le dijiste ahí. No, ahí yo le digo, pero no estoy entendiendo nada, le digo yo. Y yo era muy poco de No, hablar. en el colectivo algo le dijiste. Sí, Bueno, a si Dios vos sí. sos el que... Bueno, ahí donde yo le dije, realmente si me vas a volver, sí, le dije algo muy... Entonces vos me estás diciendo que parte del propósito es donde pasemos por lo que nos están todos viendo acá, que no pase por el fuego, ¿no? Que pase por el fuego, Mira, ¿eh? por el fuego. Y justo ahí leía mucho del alfarero, leía en Jeremías que está el alfarero, Ujú. que decía que el alfarero moldea, y si no, el barro moldea acorde a lo que quiere hacer, y si no le sale mal, vuelve a deshacer todo y vuelve a armar, ¿no? Y aparece el libre albedrío. Y Tenemos libre que dejarnos. dejarnos guiar. Sí. Y a mí me pasaba lo mismo, que yo estando cuando él armó toda la estructura de lo que quería hacer con mi vida, me puso en el fuego para que me haga fuerte. O sea, te aceptaron todo ahí, ¿no? Ya? Bueno, en el ejército fue eso de que me dijo, me pagaron mucho, y me dijo, pero yo rechacé esa cantidad porque yo cuido mis soldados, dijo. Uy. Y vos vas a estar a mi cargo. Dios mismo hablando, ¿no? A Claro. todo, porque dice la palabra que somos soldados Somos de Cristo. soldados de Cristo. Y yo dije, bueno, qué sé yo. Pasaron 2 meses y a ese encargado le dieron la baja. Y él me cuidaba mucho a mí. Y me enseñaba, me decía, fíjate esto, fíjate el otro, fíjate ta. ¿Le dieron de baja a tu comandante, por decir así? Sí, un encargado era. Un Ah, encargado. encargado. Un suboficial. O sea, le cambiaron de destino, no sé qué. Y yo quedé solo. O sea, ya no estaba más cubierto, como decir. Y ahí entendí que yo tenía que enfrentar solo. O sea, Mira. con Dios, pero solo. Decir, ahora me toca a mí afrontar lo que viene.
O sea, estamos en julio, en septiembre. Septiembre, octubre, sí. Sí, sí, por ahí. Mira. Y ahí donde yo empecé, ahí sí vinieron ya Ya los que... tenías una iglesia vos ahí. Sí, ahí yo ¿Dónde ya iba a ibas? la iglesia, ahí Ajá. empezaba mi proceso. Y ahí es donde yo empecé a, a buscar más de Dios porque sabía que estaba en un lugar donde peor que me diga esta persona, que después le dé la baja, a enfrentar solo. Pero sabía que Dios quería tratar conmigo en el sentido que ahora tenés que afrontar vos al gigante de las cosas. Comenzó a tu Comenzó, intimidad, a tener claro, un poco a más tener más conexión con él, ¿no? conexión. Gloria a Dios. Y eso me llevó a enfrentar, y se me venían, lo que él me había dicho que querían darme la baja, eso. ¿Y sabes dónde me atacaban? En los pensamientos y en las emociones. Vos sos enano, vos sos Otra vez, otra vez lo todos- mismo. Gente que Porque ya estaban de años gente ahí, que ya ¿no? estaba de año, pero yo dije, otra vez viviendo lo del pasado, viviendo lo de mi niñez, viviendo lo de lo que me decía, chabón. como que tenía que afrontar ese gigante. Yo tenía que, sí o sí, como que ahí entendí, dije, este es mi momento de enfrentarme al gigante, a ese Goliat, a ese gigante. Ujú. Y era eso, ponerle que más o menos 6 meses era así, ta. Che, pero no tenía ahí tipo alguien ya referido de la iglesia, alguien que te Sí, no, hable, sí, o un hablaba amigo, mucho. tu primo, tu hermano. No, ¿Sabías que tenías comunicación con tu papá también? sí, Pero hablaba mucho no con sé, mis te dio un padres. momento y si me vuelvo a misiones de vuelta. Sí, se me vino el A pensamiento. todos se nos viene eso, ¿no? Sí, A toda se me persona vino. como que queremos volver a nuestro Egipto. Volver a nuestro Egipto. Y ahí es donde yo recalco mucho esto para el público también, Ujú. que hay que enfrentar a los gigantes. Y hay que enfrentar ese Egipto. No, cuando se te vienen eso, vos decís, otra vez se me viene lo que he pasado. En realidad porque Dios nos pone en ese momento para enfrentar y pasar eso. Claro. Para madurar, para saber cómo afrontar, porque después eso va a ser testimonio para quien esté pasando las mismas circunstancias. Y quien esté escuchando esto es de bendición también. Entonces fue ese momento donde yo decidí enfrentar. Primero de rodillas. Eso también es un punto clave Ujú. que solo humanamente no vamos a poder. No podemos. No podemos. No es que no vamos a poder, no podemos. No podemos. No podemos. Primero está, yo ahí tomé la posición de decirle, bueno, Señor, si dicen que vos sos lo primero, el alfa y el omega, el victorioso, Buena esa. si vos sos lo Les primero... y el recomiendo final, esas sí, oraciones sí, peligrosas, dicen algunos, pero... claro, toma el control. Y empecé primero, cuando pasaba eso, antes de enojarme o pensar cosas, iba primero a la intimidad. A arrodillarme así. Me está ¿Te pasando sentiste esto. solo? ¿Ahora? No, no, no. Sí, sí, obvio, sí. ¿Qué no decís, no compartís como público, no es lo que es la soledad? La soledad es... En todo tu testimonio de vida, de los 11 hermanos que Sí, tenés, bueno, vos sos imagínate que te comenté que soy una persona muy sociable y no quería despegarme de mis vínculos, que no quería estar solo. Dios en esos 2 años me hizo estar solo. Incluso viví un año solo. Ahora, la gracia a Dios, vivo con uno de mis hermanos Ujú. mayores. Viví solo un año cuando tuve que enfrentar a la soledad. administrarte, todo A eso. aislarme, a administrarme, a saber que acá puedo salir, acá no, y así. Pero tuve que enfrentarlo solo. O sea, Dios, yo, y aparte que está el vínculo familiar, los vínculos de amistad, pero en ese momento de que yo estoy en mi casa solo, me cocino para mí solo, pongo música y escucho solo. Ujú. Pero en ese tiempo de soledad, Dios ahí obró muchísimo en mi vida, porque tuve que enfrentar incluso a ese gigante de que no quería estar solo, a estar solo. Gloria a Pero Dios. solo en mi intimidad. Claro, es diferente. Fue diferente porque cambió mi forma de pensar. Decir, listo, ya estoy Acá ya solo. no estaba el Tommy, el Luca, un ejemplo que digo, ¿no? No, Para de mandar llamar, un mensaje, che. chicos, vengan a ver una película. No, Ajá. incluso no tenía tantos vínculos con gente, porque era comienzos de venir a Buenos Claro. Aires. O sea, no tenía amistades todavía. Y bueno, y comencé solo. Y en ese momento de a solas, Dios sobró muchísimo en mi vida. Un montonazo sobró en mi vida. Y acá también fue todo como un antes y un después. Un antes y O un también después. tuviste un quiebre ahí con Dios. Tuviste un permitido o algo. No. O sea, sí, obvio, porque ahí... Por eso hay que enfrentar los gigantes. Hay que enfrentar, como te dije, de la soledad. Te hablé de la Porque a soledad. veces el enemigo, Sí. quien no le ha pasado, quien te cuenta, quien te está preguntando, es, hey, estás solo. Sí. Ahí es como que dice, Datu, nadie te ve. Así el enemigo. Bueno, te comento, por eso te decía, enfrenté el gigante,
enfrenté el gigante de ¿cuál? De estar solo. Enfrenté el gigante de enfrentarme a esa niñez que me manipulaban, me decían, y también enfrenté de esa parte de buscar mucho afecto. O sea, Dios me hizo ir a esos procesos para enfrentarme y tener la victoria acorde a eso. Volviste a buscar afecto. Volví a buscar afecto. Ajá. Entonces, sabía que tenía que enfrentar eso, pero no es que lo enfrento y ya está. Es un proceso y una transformación. Entonces, en ese proceso de transformación, hoy en día, yo sé que ponele, puedo estar solo porque sé que Dios está conmigo. Amén. Puedo estar, podés, por ejemplo, me pasa en la calle donde voy y hablo, me insultan, me quieren manipular, ya no me hace daño porque sé que Dios está Gloria conmigo a y Dios. creo lo que Dios puso en mí. Yo Ajá. creo los pensamientos de Dios. Ya no hago caso a esas voces. Ahora puedo estar... No sos tan vulnerable. no, ya no. Porque los pensamientos siempre vienen, Los por más que pensamientos, seamos sí. hijos de Dios, leamos la palabra, oremos, ayunemos, todo, siempre vienen. Siempre Pero hay viene. una hermosa oración que me ayudó mucho también y me sigue ayudando en realidad, porque somos seres emocionales, el ser humano. Todo pensamiento es cautivado bajo la obediencia de Cristo. Constantemente en esto pensad y sacar todo lo bueno, todo lo afable, todo lo que nos dice, en esto pensad. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Este camino es tuyo o no? ¿O es mío o es del bicho? ¿Entendés? Y con todo esto que está yendo a la iglesia, todo, ¿no? También, hablando de tu testimonio, ¿qué le puedes decir al público que te estás viendo, ¿no? Con toda tu vida, hijo de pastores, hasta el momento, vos de cristiano, ¿qué le puedes decir? Hablando hoy es que la gracia es suficiente, pero yo de mi parte digo que no abusen de la gracia. No. Mi consejo al público es, en primer lugar, mucha intimidad. En la intimidad está, dice la palabra, que todo lo que hagamos en la intimidad, el público nos va a recompensar. En primer lugar, ir y clamar con él ahí en la intimidad, buscar en él intimidad. Pasan algún suceso, primero vayan a la intimidad, a ese altar, donde está tu altar con Jehová, en primer lugar. Amén. Y después, cambiar la forma de pensar acorde a lo que dice el entorno de afuera. Porque si vos pensás negativo va a ser tu resultado. Si pensás que sos Está buena esa. insuficiente, Ajá. insuficiente vas a ser. El resultado va a ser esa. Y si seguís pensando de la misma forma que pensaba antes, el resultado va a ser la misma. Entonces, cambiar tus pensamientos a lo que dice Jehová, donde dice Cristo que Él tiene pensamientos de bien y no de mal por nosotros. Pensamientos de gracia, pensamientos de avanzar, de que seamos valientes. Qué bueno. Y nos tomemos de eso, es lo que Jehová nos dice. Cambiar la forma de Gloria a pensar Dios. es muy fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a cambiar esa forma de pensar, mis resultados fueron diferentes. ¿Por qué? Porque primero le hice partícipe a Dios en la intimidad, después actuaba acorde a lo que yo tenía en la intimidad. Y cuando vos pensás en las cosas del Espíritu va a ser tu acción. Las cosas del Espíritu va a ser tu reflejo de amor, de paz, de alegría, de suficiencia con Dios y con vos. Decir, vos podés insultarme, podés decirme lo que querés, pero Gloria yo a creo en lo Dios. que Dios dice de mí. Que soy de amor, de paz, que soy suficiente para Él, que soy inquebrantable, que soy inteligente, que soy un amor para Él, que Él me ama porque Él ya dio su vida por mí. Eso es bueno. Así que eso puedo darle de mi postura. Hay mucho para hablar, pero sí, gloria a Dios, el porque mensaje que- de verdad yo veo el fruto de mi amigo, no de mi hermano en Cristo, Kevin, ¿no? Cuando lo conocí a él también vino, lo vi ahí vulnerable ante todo, ¿no? Pero fue como que abrazar lo que Dios abraza, amar lo que Él ama y tener compasión, misericordia, tolerante, ¿no? Y sobre todo tener un oído. Y por eso es que nosotros, el lema de nosotros no es dejando el 99 y va por aquella que está perdida, pero hay personas que no es que están perdidas y descarriadas, hay personas que están en pausa, como vos que nos estás escuchando, que nos estás viendo, quizás estés en pausa con Dios, o capaz que estás perdida sin darte cuenta que estás perdida, como la moneda en la casa, ¿no? Pero a vos te hablo, querida audiencia, de dejando la 99, date un tiempo ahí, como dice mi amigo Kevin, de intimidad. Mira, yo no puedo solo. También que dice la palabra, fuera de Dios no somos nada. Date un tiempo de decir, mira, yo no me amo, yo pienso que estoy solo, pero en realidad te quiero decir que Jesús pagó un precio por tu vida, no estás solo y aquí estamos, obviamente están invitados todos los que quieren pasar por este lugar, pero en este lugar, acá en donde estamos nosotros, decimos
que tu testimonio, tanto mi testimonio como el testimonio de Kevin, que está hoy aquí, somos cadenas de amor. Y solamente te digo que estamos de paso en esta vida y la vida es Cristo. Y para mí el morir en Cristo es ganancia. Esto es Dejando la 99 y vamos por Dios. Dios te bendiga mucho.